Hola a todos, mi nombre es Leonardo Romero, soy director del sistema penalacusatorio.com y hoy vamos a hablar de una jurisprudencia muy importante que salió recientemente, más exactamente el 13 de abril de 2011, en el radicado 35946, siendo magistrada ponente la doctora María del Rosario González de Lemus, de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia trata sobre la aplicación de la figura de la indemnización integral regida en la Ley 600 de 2000 en procesos tramitados bajo el sistema penal acusatorio. Los hechos de proceso son unas lesiones personales ocasionadas durante el tratamiento odontológico en el que resultan condenados en segunda instancia tanto el odontólogo como el asistente, y estando ya en trámite de casación, tanto las víctimas como la defensa presentan un escrito informando a la Honorable Corte que se ha llegado a un acuerdo sobre el pago de esos perjuicios y que por ende se solicita la cesación de procedimiento a las luces del artículo 42 de la Ley 600 de 2000. La Corte, para abordar el tema, hace dos aclaraciones iniciales. La primera de ellas es decir que la indemnización integral no está regulada de manera específica en la Ley 906 de 2004 y por ende se aplica o se establece o se hace viable a través de la figura del principio de oportunidad. Y la segunda aclaración es que, como quiera que el proceso ya se encuentra en sede de casación, pues no es viable a través de las normas que regulan el principio de oportunidad la aplicación del mismo en ese estadio procesal. Todo esto para llegar a hacerse la siguiente pregunta. La corporación se hace la siguiente pregunta, abro comillas. Cabe preguntarse si, ante la ausencia de regulación de un mecanismo de extinción a esta altura procesal, es posible acudir, como lo plantean los defensores, al instituto de cesación de procedimiento por indemnización integral contemplado en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000. Y la respuesta que ofrece la Corte a ese mismo interrogante que ella se plantea es que sí se puede solicitar. Los argumentos que fundamentan la decisión y la conclusión de la Corte son los siguientes. El primero de ellos es sostener que el principio de favorabilidad no solo opera en sucesión de leyes, sino que también cuando existen dos leyes vigentes al mismo tiempo, como sucede en el régimen de la Ley 600 de 2000 con relación al régimen de la Ley 906 de 2004. En segundo lugar, dice que no existe problema en aplicar el principio de favorabilidad de la Ley 600 a la Ley 906 de 2004 o viceversa, siempre y cuando los asuntos que se ventilen a través del principio de favorabilidad no se opongan a la naturaleza misma del sistema penal acusatorio. Dice, abro comillas, textualmente la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, así como es viable aplicar el principio de favorabilidad para asuntos regidos en la ley por el sistema de la Ley 600 con disposiciones de la Ley 906, bajo la misma lógica, lo es proceder en sentido contrario, esto es, traer institutos de la Ley 600 a asuntos tramitados por la Ley 906, como aquí ocurre siempre y cuando no se opongan a la naturaleza del sistema acusatorio. El tercer argumento que ofrece la Honorable Corte es decir que sí es posible traer la figura del Instituto de la Reparación Integral establecido en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906, abro comillas, como causal de extinción de la acción penal para momentos posteriores a la audiencia de juzgamiento o de juicio oral, cuando ya ha expirado la posibilidad de tramitarlo por la vía del principio de oportunidad. En el caso de la especie, como ya se dijo, de lo que se trata es de establecer si resulta procedente acudir al Instituto de la Reparación Integral consagrado en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 como causal de extinción de la acción penal, para momentos posteriores a la audiencia de juzgamiento de juicio oral, cuando ya ha expirado la posibilidad de tramitarlo por la vía del principio de oportunidad. Esto último en la medida en que se cumplan sus condicionamientos según lo ya visto, cierro comillas. Y agrega la Corte Suprema de Justicia que traer el Instituto de la Indemnización Integral de la Ley 600 a casos de la Ley 906 no rompe la naturaleza del sistema penal acusatorio por lo siguiente. En primer lugar, porque, abro comillas, político-criminalmente se ajusta a sus necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo. En segundo lugar, abro comillas, porque ello se refleja porque resulta compatible con el modelo de justicia restaurativa inmerso en el sistema acusatorio. Y en tercer lugar, porque va en consonancia con, abro comillas, el principio rector del restablecimiento del derecho previsto en el artículo 22 de la Ley 906 de 2004. En ese orden de ideas sí resulta aplicable traer esas figuras porque no se desnaturaliza y al contrario va en concordancia con todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa, con la naturaleza, el restablecimiento del derecho y otros temas afines a los derechos propios de las víctimas dentro de los procesos penales.
Finalmente la Corte hace dos advertencias para la aplicación de este tema en casos que sean similares. En primer lugar, que la aplicación de esta figura solo se torna procedente siempre y cuando se satisfagan los presupuestos establecidos en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000. En otras palabras, solamente para los delitos que contiene ese artículo. En segundo lugar, que la solicitud de cesación de procedimiento se haga hasta antes de que se profiera fallo de casación o se decida mediante auto inadmitir la respectiva demanda de casación. Cumpliendo estos dos presupuestos finales, sería viable pues solicitar la aplicación de la indemnización integral con fundamento en el artículo 42 si se ha reparado integralmente a las víctimas, aun cuando no se haya aplicado el principio de oportunidad y ya se encuentre posterior a la audiencia de juzgamiento, es decir, ya no haya posibilidad de acudir al principio de oportunidad. Este fallo, a todas luces, es muy importante porque abre la posibilidad de solicitar cesaciones de procedimiento, aun cuando se haya proferido sentencias de primera o segunda instancia, pero no esté ejecutoriado el fallo, cuando se ha cesado procedimiento, cuando se ha reparado integralmente a las víctimas, siempre y cuando se cumplan los presupuestos del artículo 42 de la Ley 600 de 2000. Pero también deja abierta la puerta para varias cuestiones que creo yo deberían ser tenidas en cuenta tanto por la jurisprudencia en lo sucesivo como por la doctrina. La primera de ellas es la siguiente: ¿qué pasa si aún habiendo reparado integralmente a la víctima en un delito que admite esta forma de extinción de conformidad con el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, antes de la audiencia de juzgamiento, el fiscal del caso no acepta la aplicación del principio de oportunidad? Recuérdese que la aplicación del principio de oportunidad es una figura potestativa de la Fiscalía General de la Nación. En ese orden de ideas, la defensa no puede obligar a la Fiscalía a aplicar el principio de oportunidad. Pero ¿qué pasa si se indemniza integralmente a la víctima y se cumplen los presupuestos del artículo 42 de la Ley 600, pero el fiscal, antes de la audiencia de juzgamiento, no tramita el principio de oportunidad, no quiere aplicar el principio de oportunidad? ¿Qué alternativas tendrían entonces los defensores y qué alternativa tendrían los imputados para poder viabilizar el tema? ¿Será que debemos esperar hasta que haya una sentencia condenatoria de primera instancia para que ahí sí pedir una cesación de procedimiento? ¿No parecería como incoherente con relación con la economía procesal que se predica en ese tipo de actuaciones? Sería un tema para dilucidar. ¿Qué mecanismo podría abrirse para que la defensa pudiera solicitar directamente la cesación de procedimiento hasta antes de la audiencia de juzgamiento, cuando se ha reparado integralmente los perjuicios? Y estamos dentro de lo normado en el artículo 42 de la Ley 600 del 2000. Y la segunda pregunta que podríamos hacernos, o el segundo aspecto que debemos resolver, es: ¿se debe esperar a que haya una sentencia para poder solicitar? Bueno, el segundo aspecto que tendríamos que tener en cuenta también, además de lo que hemos mencionado, es qué pasa en los casos en los que ya existe sentencia debidamente ejecutoriada, es decir, ya fueron procesos antiguos, anteriores a esta jurisprudencia, pero el condenado indemnizó integralmente los perjuicios a la víctima antes de que quedara en firme la sentencia, en aquellos delitos en los que se admite la indemnización integral como causal de cesación de procedimiento de conformidad con el artículo 400 de la Ley 600 de 2000. ¿Qué pasa con esos casos? Se me ocurre, podríamos acudir al juez de ejecución de penas y pedir la extinción de la acción de la pena por principio de favorabilidad de la sentencia, por haber reparado integralmente antes de que se profiriera el fallo. Esta constituiría una causal de revisión, se constituiría una causal de revisión del fallo. Bien, son muchos los interrogantes que se deben resolver en este punto. En todo caso, la discusión está planteada y espero que esta información les sea de gran utilidad. Muchas gracias.